Saludo especial familia, vamos a hablar acerca de los temas más frecuentes en la consulta médica, lo que tiene que ver con problemas gastrointestinales. Todos alguna vez hemos tenido gastritis, esa sensación de ardor en la boca del estómago, porque se nos pasa la hora de los alimentos, que estamos estresados. Y cuando vamos a la consulta con nosotros, la primera recomendación del médico siempre es evitar el consumo del café. Porque es cierto, esta bebida, cuando la persona lo consume de una forma como el café tradicional, puede hacer que los síntomas aumenten. Sin embargo, el café enriquecido con Ganoderma de Ganoexcel tiene una característica muy especial, y es que hace que la capa que recubre el estómago pueda regenerarse nuevamente, y de esa manera nos ayuda a que el paciente pueda recuperarse o sanarse más rápidamente de su gastritis. Así que aquí tenemos una herramienta que no solamente se puede consumir con toda tranquilidad para aquellas personas que les fascina el consumo del café, sino que les va a ayudar a su recuperación más rápida. Y adicionalmente, un concepto muy interesante también que se ha descubierto con el Ganoderma es que tiene un efecto antibiótico sobre una bacteria que tal vez ustedes han escuchado mencionar, que es Helicobacter pylori. Esa bacteria, generalmente nosotros la buscamos en el momento de hacer una endoscopia en cada paciente, se toma una biopsia para poder descartar su presencia. En caso de que esa biopsia dé positiva para Helicobacter, el paciente debe consumir adicionalmente 3 antibióticos por un tiempo prolongado para poder erradicarla. El Ganoderma tiene la posibilidad de erradicar también el Helicobacter simultáneamente con el proceso de sanación de las paredes gástricas, así que es una herramienta extraordinaria para que el paciente pueda recuperar su salud más rápidamente. En cuanto al sistema digestivo, también una patología muy frecuente tiene que ver con lo que ocurre a nivel del colon. Esas personas que cada vez que consumen un alimento dicen me cae mal, me genera gases, me da diarrea, me da estreñimiento, todos esos síntomas que están relacionados realmente con el colon irritable, que son muy frecuentes y muy intensos relacionados con el estrés, por ejemplo, que tenemos nosotros a diario, requieren un manejo muchas veces con medicamento por tiempo prolongado, y hay pacientes que han padecido esta patología por muchos años. El consumo de los productos con Ganoderma de Ganoexcel, como por ejemplo el café 3 en 1, el chocolate o el clásico, nos ayudan junto con el cereal para que el sistema intestinal regule su funcionamiento, el estreñimiento va desapareciendo con el uso crónico del producto y los síntomas con el paso del tiempo se eliminan por completo. Entonces, aquellos pacientes que tienen problemas de estreñimiento, especialmente con el consumo de productos como chocolate y cereal, tienen una excelente herramienta para erradicarlo más fácilmente. Y finalmente, en cuanto al sistema gastrointestinal o sistema digestivo, recuerden también que el Ganoderma tiene un efecto hepatoprotector, es decir, aquellos pacientes que tienen problemas hepáticos, especialmente los que han tenido, por ejemplo, problemas de hepatitis B, cirrosis, hígado graso, que requieren tratamiento con medicamentos a veces por tiempo muy prolongado, el Ganoderma tiene estudios que han demostrado que tiene un efecto muy importante a nivel de regeneración hepática.